La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. El informe que mostró el presidente Alberto Fernández este fin de semana fue un desacierto, sobre todo en términos diplomáticos, pero con poca utilidad para entender el problema realmente. Yo creo que hasta aquí, y lo hemos señalado en esta columna y en las columnas que yo escribo en diarios, en revistas y en radios, el presidente Alberto Fernández tiene un gran acierto desde mi punto de vista, que es seguir al pie de la letra las recomendaciones y la guía de los médicos y los científicos para enfrentar el coronavirus. Eso creo que es su gran acierto. Pero en las últimas semanas o en los últimos días ha ido entrando en ciertas derivas que sería muy importante corregir. Por lo tanto, desde los medios es importante señalárselas. El informe que expuso este fin de semana y lo hizo tener un roce con el gobierno chileno que encabeza Sebastián Piñera, implica un desacierto diplomático porque lo que hizo fueron comparaciones estadísticas con otros países para resaltar la política que él eligió como acertada, como inteligente. Y ese no es un buen instrumento, por lo menos en términos diplomáticos, y de hecho que haya generado una reacción de Chile que envió un informe a la Argentina rebatiendo lo explicado por Fernández. Bueno, es una señal. No es momento de confrontar con nadie, no es momento de establecer competencias entre gobiernos que puedan generar confrontaciones. Solo es momento para la cooperación en lo interno entre oficialismos y oposición, en lo externo entre los gobiernos de los países. Después habrá tiempo para ver quién actuó mejor y quién no lo hizo. Pero además, el informe de Alberto Fernández estableciendo comparaciones estadísticas carece o adolece de cierto defecto, que es no tener en cuenta la masividad del ingreso del virus en los distintos países. Él tomó como comparación Brasil, Chile, Italia, España y los Estados Unidos. Y los casos son diferentes, y en cada caso la masividad del ingreso no es un dato menor o anecdótico, es un dato en gran medida determinante del rumbo que van a tomar luego las líneas en los gráficos cartesianos. En el caso de Europa y de Estados Unidos, que tienen economías infinitamente más globalizadas que la de Argentina, y que tienen en su territorio comunidades chinas mucho más grandes que la Argentina y movimientos desde China, desplazamientos humanos desde China, que son inmensamente más significativos que los que tiene la Argentina. La masividad del ingreso del virus sin duda va a haber sido mayor, y esto va a determinar, por lo menos hasta cierto punto, los gráficos cartesianos que se hagan. No se puede comparar Italia o Estados Unidos, por ejemplo, porque en Estados Unidos hay una comunidad china gigantesca, hay decenas de miles de jóvenes chinos que residen en los Estados Unidos porque estudian en universidades chinas. Hay miles de hombres de negocios que viajan desde China a Estados Unidos y viceversa con habitualidad. Hay desplazamientos masivos por el turismo desde China hacia Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Italia. Las cifras de la masividad del ingreso son inmensamente mayores al caso argentino. Por eso no tiene mucha significación ese tipo de comparaciones. Yo entiendo lo que quería explicar Alberto Fernández. Creo que es correcto lo que quería explicar, creo que es incorrecto el camino que eligió,
para explicarlo. Y en el fondo la intencionalidad, porque la intencionalidad era la autopropaganda, ¿no? Pero con una forma de presentar o enfocar la estadística que no sirve mucho. Para poner un ejemplo, es como si provincias como Formosa, Catamarca o Chubut se compararan en términos estadísticos o en las estadísticas del coronavirus con Buenos Aires, ¿no? Para presumir de tener políticas de contención del virus y de los contagios más inteligentes y más eficaces que las de Buenos Aires. Bueno, es una comparación absurda, porque Buenos Aires es la puerta principal de la Argentina. Buenos Aires es incomparablemente mayor a la hora de plantear la masividad del ingreso. Nunca las estadísticas van a ser iguales en Buenos Aires que en Catamarca, en Chubut o en Formosa, ¿no es cierto? Bueno, más o menos así equivale a plantear las estadísticas en comparación con Italia, con Estados Unidos, e incluso con el caso de Chile, cuya economía está mucho más globalizada. Esto no quiere decir que se invalida lo que quería plantear el presidente Alberto Fernández. Quiere decir que el método que eligió es desacertado, la intención final, que era de autopropaganda, es desacertada tanto en términos diplomáticos como en términos estadísticos. Otros hechos preocupantes respecto a la actuación del presidente Alberto Fernández, que, repito, hasta el momento sigue teniendo un saldo muy favorable y sobre todo por el acierto de atenerse a las recomendaciones de los médicos y de los científicos en cuanto al manejo de la pandemia en la Argentina. Pero esto no quiere decir que todo lo que hace está exento de síntomas preocupantes. Un síntoma muy preocupante fue que hubiese retuiteado un tuit en el cual un periodista kirchnerista, un periodista ultraoficialista, pero sobre todo un periodista con un lenguaje de intolerancia, ¿no? Que evoca lo que fue 678, aquel programa de propaganda política dedicado fundamentalmente a fumigar a los opositores y críticos que tenía el gobierno de Cristina con difamaciones, con ataques brutales, ¿no? Bueno, el periodista Dante López Foresi descalificó usando bullying. El bullying es algo despreciable, es algo cruel. El bullying es despreciable cuando se lo hacen a la hija de la expresidenta Cristina Kirchner o a la propia expresidenta o a quien fuere del entorno de la expresidenta, y es despreciable cuando se hace desde el entorno de la expresidenta contra un periodista que está haciendo una mirada crítica o una lectura crítica de la situación. Eso había hecho en una nota editorial por televisión el periodista Jonathan Viale, un joven periodista por demás respetable, y fue descalificado con bullying, algo, repito, miserable y cruel. Que el presidente haya retuiteado ese tuit con afán censurador, además, porque se manejaba al modo en que se manejaba 678, fue por demás preocupante. En buena hora, y esto hay que señalárselo a favor a Alberto Fernández, luego salió disculpándose por haber retuiteado el despreciable tuit de Dante López Foresi contra Jonathan Viale. Pero no obstante, esto queda en observación. También me parece cuestionable que Alberto Fernández no haya hecho lo mismo que hizo con el tuit, que fue salir a disculparse con lo que hizo el canciller Felipe Solá. Fue verdaderamente inaudito, inaceptable que quien ocupa el Ministerio de Relaciones Exteriores, a propósito de nada, salga a pegarle a Mauricio Macri. Yo he sido siempre crítico de Mauricio Macri, sigo siendo crítico de Mauricio Macri. No obstante,
¿por qué decir en este momento, a propósito de qué, plantear que Mauricio Macri, si estuviera en el gobierno, tendría una situación mucho peor? ¿A propósito de qué Felipe Solá planteó ese ataque gratuito, ese ataque inaceptable? Porque es a propósito de nada, ¿no? También debió salir el presidente Alberto Fernández a pedirle a su ministro de Relaciones Exteriores que guarde silencio y de paso dejar en claro a todos sus funcionarios que este no es un momento de confrontación, este es un momento de cooperación. Por lo tanto, nada que sea un ataque gratuito, a propósito de nada, como el que hizo Felipe Solá contra Mauricio Macri en este momento, debe ser aceptado, debe ser aplaudido. Eso me parece que también le faltó a Alberto Fernández y bueno, son cuentas que se van poniendo en el debe y en el haber y luego cuando la pesadilla haya terminado será momento de evaluar y ver cuál fue el saldo final. Yo creo que hasta el momento el saldo es favorable al presidente Alberto Fernández, pero que si sabe corregir a tiempo los errores o los síntomas que se están viendo, va a ser más favorable aún.